Gracias, Roberta. Espero que se me escuche ahora. Agradecer también a Pajo y evidentemente a Redezza por la oportunidad que se nos brinda para hablar con ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Ya veo que hay alguna gente conocida también ya conectada. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con el seminario de hoy que trata de los temas que dijimos el otro día que estaban en principio, que faltaban todavía desarrollar. Como veo que hay gente que no atendió a la conferencia anterior, voy a dar una breve pincelada de lo que es Euroscan y simplemente cuáles son los sistemas de detección y alerta temprana. Y sin más pasaremos luego a iniciar el trabajo sobre los temas que nos ocupan hoy, que están centrados en la parte de filtración y priorización, en la parte de evaluación, en la parte de revisión por pares y finalmente la difusión o la diseminación del trabajo. En cuanto a Euroscan es una red internacional de información sobre tecnologías sanitarias nuevas y emergentes, aunque, como decía la otra vez, tiene un acrónimo un poquito, vamos a decir, europeo, pero sin embargo, y como se puede ver bien en el mapa, bueno, pues aparte de agencias, digamos, más centradas en la zona de Europa, contamos también con algún miembro en Asia, concretamente en Corea, Australia y Nueva Zelanda, y luego dos agencias que son miembros, y aprovecho porque una de ellas he visto un integrante que está conectado. Una de ellas también es miembro de Euroscan en una de las agencias regionales INES, y luego la agencia nacional CADAZ para Canadá. Aquí tenemos algún hueco que todavía está sin cubrir, sobre todo, digamos, Latinoamérica, la zona de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, la zona evidentemente de África, y bueno, estamos abiertos a recibir potenciales nuevos miembros de la red, y evidentemente abiertos a colaboraciones como hemos establecido con Redezza, y de hecho ya tenemos abiertos también con OMS o HTI. En cuanto a los miembros de Euroscan, decir que está formado por representantes de agencias que cuentan con actividades de detención y alerta temprana y que informan a instituciones públicas regionales o nacionales, y que la membresía en principio está abierta a aquellos que han desarrollado un programa para la identificación y evaluación temprana de tecnologías sanitarias nuevas o emergentes, que tengan un rol reconocido oficialmente en relación con su gobierno regional, nacional, o bien incluso unidades de tipo hospitalario, que seas una organización sin ánimo de lucro, que reciba fondos al menos en un 50% de instituciones públicas, que en principio no tenga relación, que no sea científica, con compañías comerciales o centros de I+D+I, que sea transparente en su financiación y finanzas cuando remita su aplicación de membresía, y que se comprometa a apoyar la misión de Euroscan como red. En cuanto a la misión de Euroscan, bueno, la misión y visión está relacionada con ser líder en la colaboración global para recoger y compartir información sobre tecnologías sanitarias innovadoras. Dadas las características de las agencias que forman parte de la red, pues también está de alguna manera comprometida por la difusión pública de la información que contiene, ¿no? Euroscan en principio es el foro mundial para el intercambio y el desarrollo de métodos para la identificación y evaluación temprana de tecnologías sanitarias nuevas emergentes y la predicción del impacto potencial sobre los servicios de salud y otras tecnologías ya implementadas. Y en principio el compromiso de Euroscan es trabajar con un alto nivel de transparencia y profesionalismo. En principio, dado que somos todos organismos públicos y con una claridad hacia la difusión abierta de conocimiento, es un compromiso con los gobiernos y las organizaciones internacionales para generar información de alta calidad relacionada con sistemas de identificación y alerta temprana, y que sean adaptados a cada contexto, que es otra de las importancias que también queremos resaltar. Y luego, finalmente, pues Euroscan es una red internacional que se compromete también a apoyar el desarrollo de los organismos públicos existentes y nuevos, y podemos decir que la actividad de hoy está centrada también en esa serie de actividades que realiza Euroscan como red. Evidentemente sin fines de lucro y trabajando en el campo de la identificación y alerta temprana de tecnologías sanitarias nuevas y emergentes que pueden apoyar a la toma de decisiones en otros ámbitos. En cuanto a lo que vamos a hablar hoy, la primera sesión nos centramos fundamentalmente en qué área o horizonte iba a trabajar el sistema, que era un sistema de identificación temprana, y sobre todo las áreas de cuál es nuestro cliente, cómo resolver las expectativas que tiene nuestro cliente, y también la parte de identificación. Hoy nos centraremos, y tal y como se ve en el manual metodológico, que es lo que vamos a seguir,
que, como decía en el día anterior, es un documento fruto de una colaboración entre todos los miembros, y eso es una de las cosas que habría que resaltar. Todos los miembros que tienen dentro de Euroscan y que tienen un sistema de información y alerta temprana, establecieron una serie de metodologías comunes y aparte trabajaron en concreto en la elaboración de un manual metodológico que en estos momentos ya estamos empezando a traducirlo al castellano, con lo cual estará de acceso en breve, pero que se produjo su segunda modificación, porque inicialmente ya se hizo una primera copia. Su segunda modificación se acabó en octubre del 2014. Evidentemente es un documento vivo, es un documento actualizable y actualizado, y en la base a la que podamos recuperar más experiencias y incluso se puedan modificar algunos de los métodos utilizados, pues evidentemente se incorporarán. Y lo que pretende este documento es facilitar información de calidad a aquellos interesados en establecer o mejorar un sistema existente de identificación y alerta temprana, e incluso procuraba y esos son uno de los hitos importantes del manual metodológico, incorporaba un listado de comprobación para ayudar a aquellos que querían establecer este tipo de sistemas de identificación y alerta temprana. Estas son las principales etapas en un sistema de información y alerta temprana, y las que trabajamos el día anterior fueron fundamentalmente la identificación del cliente, la determinación del tiempo, el horizonte y la parte de identificación, y las que trabajaremos hoy van a ser la parte de filtración y priorización, la parte de evaluación como tal, la parte de diseminación y finalmente la actualización de la información. Es este bloque que vemos aquí. En cuanto a la parte de filtración en la evaluación y la información y alerta temprana, que es el proceso, lo que llamaríamos el proceso 4, una de las cosas importantes es qué consideramos como tecnologías y cómo se consideran las tecnologías que son identificadas. La primera sería, una vez que hemos identificado las tecnologías, que describimos el día anterior, cómo identificar tecnologías. Una vez que tenemos las tecnologías identificadas, pues habrá algunas que entran dentro de nuestra capacidad de evaluación y otras que no entran dentro de nuestra capacidad de evaluación. Unas que entran dentro de nuestro compromiso con nuestro cliente y otras que no lo hacen. Y entonces lo que se pretende es, de alguna manera, tamizar o filtrar para quedarnos con aquellas tecnologías que van a ser de interés para nuestro sistema y evidentemente para nuestro cliente. Para ello, lo que pretendemos es aplicar unos criterios predeterminados y seleccionar las tecnologías que interesan al cliente o que están en tiempo temporal del sistema de información y alerta temprana. Hay sistemas, como decíamos el otro día, que trabajan en un horizonte pues incluso anterior a 5 años previo al lanzamiento, y la mayor parte de los sistemas trabajan con aquellas tecnologías que se prevé que se lancen al mercado desde 5 años previos hasta su autorización en el mercado. Y efectivamente la filtración lo que pretende es el uso eficiente de los recursos existentes. Las preguntas que nos debemos hacer cuando estamos filtrando es, primero, si es una tecnología innovadora y, bueno, pues se puede excluir de la base de datos. Si está dentro de nuestro sistema como tal. Si se espera que vaya a tener impacto, porque otra de las cosas que tenemos es, bueno, pues son tecnologías que se espera que tengan una difusión baja, con lo cual la importancia de la evaluación va a ser menor. Y es una forma de quedarnos con aquellas tecnologías que vayan a tener mayor impacto, que verdaderamente son innovadoras y que entren dentro de nuestro marco de evaluación. La filtración, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿quién hace la filtración? Bueno, lo que hemos visto en nuestro propio sistema, y nosotros lo que hacemos es una especie de benchmarking, la filtración normalmente la hace el propio sistema, es decir, son profesionales del sistema de identificación y alerta temprana los que realizan la filtración como tal. ¿Cuándo se debe realizar? Bueno, pues evidentemente cuando finaliza el proceso de identificación. ¿Y cómo? Bueno, pues en general la mayor parte de los sistemas lo que tienen es, o utilizan unos criterios predefinidos que les ayudan a filtrar. Aquí voy a dar algunos ejemplos de procesos de filtración por diferentes agencias de miembros de Euroscan. Los criterios por ejemplo, estos son los criterios de filtración empleados por el sistema de Horizon Scanning italiano, que nos podría ayudar como ejemplo. Y bueno, pues el sistema de filtración italiano, el sistema del Italian Horizon Scanning Program, que concretamente la coordinadora es Roberta Gioppi, quizá ella pueda hablar algo más sobre ello. El sistema de filtración está fundamentalmente centrado en criterios temporales. Las tecnologías emergentes son seleccionadas para el proceso de priorización sobre 18 meses antes de la autorización de entrada
a mercado teórica por la Agencia Europea del Medicamento, por la EMA, y que se estima que tiene que tener en cuenta el estadio de desarrollo de las tecnologías identificadas, además de la información facilitada por la compañía y por los datos económicos producidos trimestralmente. Hay que tener en cuenta que el Italian Horizon Scanning Program, o el sistema de identificación y alerta temprana italiano, centrado en Verona, se ocupa exclusivamente de fármacos, y por eso ponen un horizonte temporal de 18 meses y el marcado o el acceso o la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento como la forma de poder acceder y poder determinar el horizonte temporal sobre el cual se va a establecer la filtración. En nuestro caso, en el caso de Osteva, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco, en España, el proceso de filtración, nosotros lo que utilizamos son diferentes criterios preevaluados. Y los criterios de preevaluación o de prefiltración serían, bueno, inicialmente no haber sido evaluadas por Osteva u otra agencia española. Hay veces que nos encontramos con sorpresas de que hay tecnologías que han sido identificadas por algunas de nuestras redes de profesionales o de gestores sanitarios, y que Osteva u otra agencia en el Sistema Nacional de Salud en España ya la ha evaluado, con lo cual esa directamente la eliminaríamos. La segunda es que puedan ser incluidas en el paquete de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, es decir, aquella tecnología que no vaya a ser incluida o que pueda ser susceptible de ser incluida, evidentemente no la vamos a evaluar. La otra es bajo el alcance de Osteva. En nuestro caso, pues hay algunas tecnologías que no estarían dentro de nuestra capacidad de evaluación. En general, tenemos una unidad paralela que se fundamenta en el área de evaluación de fármacos y es la que fundamentalmente hace esa tarea. Nosotros sí que evaluamos algunos fármacos, sobre todo relacionados con tecnologías diagnósticas cruzadas. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta eso de cara a filtrar. Y luego la otra es, bueno, cuando la autorización regulatoria existe o es cercana de recibirse, aquí no somos tan explícitos como en el caso del Italian Horizon Scanning Program. No establecemos un tiempo marco mínimo para decir cuándo sí, cuándo no, pero sí que vivimos muy cerca a lo que indica la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, es decir, aquellas tecnologías sanitarias, tanto fármacos como dispositivos médicos, que se prevé que vayan a entrar en breve dentro de nuestro sistema. Sí que tenemos en cuenta que tengan un cuño CE, un marcado CE en los dispositivos, en el caso de los dispositivos médicos, y en el caso de otro tipo de tecnologías, como podrían ser programas, etcétera, pues si cuentan con otro tipo de autorizaciones. Hay veces que algunos programas, incluso intervenciones en salud pública, requieren una serie de autorizaciones o regulaciones por parte del sistema sanitario, que evidentemente nosotros lo tenemos en cuenta de cara a establecer si podemos evaluarlo posteriormente o no. Y en este caso también es una de las características que nosotros tenemos en cuenta para filtrar. Y la otra es que existen argumentos suficientes de que la propuesta requiere evaluación. Hay algunos casos que la evidencia es tan plausible que se determina que no se requiere que esa tecnología sea evaluada. En cuanto al siguiente paso, una vez que tenemos las tecnologías tamizadas o filtradas y verdaderamente estamos con aquellas tecnologías que verdaderamente entran dentro de nuestra capacidad de evaluación y dentro de nuestro compromiso con el cliente, el siguiente paso sería priorizar. Y normalmente la priorización está relacionada con dos pasos fundamentales. Por una parte, el establecer cuándo vamos a hacer antes una cosa que otra, es decir, cuál sería lo que tiene mayor prioridad a nivel temporal. Y la segunda, también tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad de nuestro sistema para evaluar. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los sistemas de identificación y alerta temprana cuentan con un número limitado de profesionales, con lo cual no todas las tecnologías que puedan ser identificadas y filtradas van a poder ser evaluadas. Y ahí se establece una serie de criterios bajo los cuales y parámetros bajo los cuales van a establecerse prioridades, y sobre ellas posteriormente van a ser evaluadas las tecnologías que van a ser decididas que finalmente se incorporarán. Una vez que las tecnologías seleccionadas a partir de las filtradas son priorizadas, y en principio son priorizadas de acuerdo, como decía antes, a la capacidad del sistema para analizar o evaluar las tecnologías de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y la priorización debe ser basada en una serie de criterios de priorización, en principio predefinidos,
idealmente conocidos, y eso no pasa en todos los sistemas, pero lo ideal es que nuestro cliente incluso conociera qué tipo de criterios de priorización se utilizan para establecer las prioridades, valga la redundancia, y que se basen en evidentemente, las necesidades del cliente, en los grupos de interés y el sistema al que van a dar información. No es lo mismo un sistema de identificación y alerta temprana que tiene que dar una información para un sistema, por ejemplo, en Europa o en Latinoamérica o en África. Incluso dentro de Europa hay diferentes tipos de prioridades por tipo de sistema sanitario, por tipo de organización. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y ahí sí que hay que ser bastante cuidadoso, es quién prioriza. Hay diferentes formas de priorizar y por diferentes elementos, y los que pueden priorizar, bueno, en principio tendría que ser, a ser posible, la mayor parte de representación de los grupos de interés que están involucrados en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Y pueden ser expertos, que pueden ser clínicos, academia o aquellos que están involucrados en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, por el propio sistema de información y alerta temprana, usando capacidades internas, expertos individuales externos o comités permanentes o ad hoc de expertos externos. Pueden ser también tomadores de decisiones de servicios sanitarios u otros usuarios del sistema de información y alerta temprana, y pacientes o grupos de pacientes. Idealmente, en los procesos de priorización, cuando se incorporan pacientes o grupos de pacientes, una de las cosas fundamentales es intentar evitar los posibles conflictos de interés. Y de hecho, nosotros, cuando hemos incorporado en los procesos de priorización a pacientes o grupos de pacientes, lo que hemos hecho ha sido eliminar a aquellos pacientes que pueden estar involucrados en algunas tecnologías relacionadas con la patología de las cuales son pacientes o grupos de pacientes. O sea que, debido a posibles conflictos de interés, también otro de los elementos que se elimina de los procesos de priorización es el no incluir a la industria o manufacturadores o profesionales sanitarios que trabajen desarrollando la tecnología, evidentemente por los propios conflictos de interés. Y como he dicho también, en el caso de los pacientes o grupos de pacientes, pues nosotros de hecho incorporamos a 2 pacientes en nuestro proceso de priorización, pero intentamos evitar que aquellas tecnologías que puedan estar relacionadas con la patología que ellos sufren o en la cual ellos están trabajando, pues intentamos eliminarla como tal. ¿Métodos posibles? Bueno, hay algunos sistemas que utilizan una priorización sin empleo de criterios, basado fundamentalmente en un conocimiento a priori de otras tecnologías, lo que se llamaría memoria organizativa, y alerta de prioridades políticas. Es decir, se establece un sistema de priorización, pero es un sistema de priorización más o menos por conocimiento. Quizá este no sería el más ideal, y los métodos más ideales serían bien la utilización de una priorización con herramientas, en la que la priorización se basa en una puntuación en un nivel previamente establecido, es decir, establecemos una serie de criterios, a cada uno le damos una puntuación. Esos criterios también se pueden, si los dividimos en dominios, también se pueden ponderar, y finalmente llegamos a un nivel previamente establecido. O otro sistema que se ha empezado a utilizar últimamente es la priorización mediante lo que llamamos métodos estadísticos. Uno de los métodos que se ha utilizado últimamente es el método denominado Best Worst Scaling. Y lo que ha sido, bueno, recientemente, aunque sí se había utilizado anteriormente en otros procesos de priorización, en otras áreas temáticas, y también no muy lejanamente, también en la evaluación de tecnologías sanitarias, recientemente se ha utilizado también para priorizar tecnologías nuevas emergentes que han sido previamente identificadas. Y un proceso final podría ser una priorización con criterios predefinidos, y eso es lo que la mayor parte de los sistemas tienen. O bien priorización con herramientas o bien priorización con criterios predefinidos. Y ejemplos de criterios que podemos utilizar pueden ser carga de la enfermedad, impacto potencial en el Sistema Nacional de Salud o en el Sistema Regional de Salud o en el hospital o al cliente al que le estemos dando en esos momentos servicio. También podría ser, en el caso de los sistemas de información y alerta temprana privados, podrían ser pues aquellos clientes y con unos criterios de priorización, pues por ejemplo podría ser criterios de priorización para la inversión de dinero, porque estamos hablando de un sistema preparado para un manufacturador, o estaríamos hablando de un sistema relacionado con una caja de seguros. Pues bueno, eso sería maximización de beneficio o algún criterio así. Y luego, bueno, otro de los criterios que puede usarse es potencialidad de difusión inadecuada, teniendo en cuenta la evidencia disponible, y la fecha de lanzamiento al mercado, que eso nos va a dar un poquito la inmediatez de la necesidad de la evaluación. Ejemplos de priorización de agencias de Euroscan y posibles herramientas las vamos a poder ver ahora en pantalla.
Por ejemplo, estos son los criterios empleados por el sistema de información y alerta temprana. Aquí se puede ver algunos, pues carga de la enfermedad y la evaluación si es rara o no es rara, la severidad, si es severa o no severa, la duración, si es aguda o es crónica la enfermedad, si el tratamiento es, en estos momentos tenemos un tratamiento existente y ese es el estándar de práctica o no hay ningún tratamiento. El impacto en el paciente, es decir, en términos de eficacia y con respecto a los tratamientos actuales, en temas de seguridad, en temas de cumplimiento terapéutico en comparación con los tratamientos actuales, la presión del sistema sanitario, pues el impacto social por los medios de comunicación, las asociaciones de pacientes, la necesidad de la reorganización de servicios, la posible utilización fuera de indicación o el impacto económico en el sistema nacional de salud, o otro tipo, como por ejemplo otros fármacos en desarrollo, bueno, la inmediatez en el lanzamiento y por eso exige una alta presión, o que existan otros fármacos en desarrollo para la misma indicación. Este es el caso de Australia, el Health Pack en Australia, que una vez que las tecnologías son identificadas y las priorizan también de acuerdo con criterios predefinidos, por ejemplo, con las necesidades clínicas, el ratio y el patrón de difusión de la tecnología esperado, el impacto clínico estimado, el impacto en costes estimado, la eficacia y la seguridad, aspectos relacionados con la eficacia y la seguridad, aspectos relacionados con la ética, que en algunos contextos son importantísimos, o aspectos relacionados, en algunos casos, con concepciones culturales o religiosas y otro tipo de aspectos que también son incluidos. Aquí otro de los aspectos que también se utiliza para priorizar son aspectos organizativos, ¿no? En el caso de Australia, lo que más impacta son los aspectos éticos, culturales y religiosos, aspectos de eficacia y seguridad, y costes y el impacto clínico, ¿no? En el caso de Osteva, nosotros utilizamos 11 criterios explícitos agrupados en 4 dominios, que son la carga de la enfermedad, el beneficio potencial, las consecuencias económicas y otros aspectos, y incorporamos, y aquí en el segundo bloque vemos quiénes son los grupos de interés que tomaban parte en el proceso. Y ahí lo que incorporamos es involucramos a los tomadores de decisiones, porque es una forma de dos cosas. Una, enseñarles que el proceso es transparente y además luego la información finalmente pública. Una forma es decirles, bueno, nosotros nos vamos a acercar al cliente o nos vamos a acercar a quien nos va a necesitar la información y queremos que el proceso sea lo más robusto posible. Aquí, por ejemplo, exhibo pues lo que hicimos para bueno, existen más tecnologías, pero es las tecnologías que quedaron en los primeros 15 peticiones, y ahí están los 4 dominios en diferentes colores, y este serían los títulos de cada una de las propuestas tecnológicas que entraron en nuestra proceso de priorización. Y no solo es que hacemos el proceso de priorización, sino que ese proceso de priorización es público. O sea, cualquiera puede llegar porque la tecnología ha sido decidida y en cada uno de los 2 dominios qué porcentaje ha recibido, e incluso se pueden comparar en cada uno de los dominios entre ellos. Y sería la tecnología de mayor puntuación y la tecnología de menor puntuación. Bueno, aquí habría algunas pocas más, pero bueno, estas serían las 15 primeras. Y presentamos la información en un formato de histograma, o lo podemos presentar en formato de lo que llamamos radar, y aquí se puede observar perfectamente cada uno de los dominios y cómo quedaría cada una de las tecnologías. Este sería un sistema de Best Words Scaling que está utilizado por la Universidad de Birmingham, y lo que pretende es, bueno, pues utilizar lo que llamaríamos la mejor tecnología y la peor tecnología definida por una serie de expertos, y con eso se hace un listado y finalmente se llega a una conclusión. También es cierto que existen en la herramientas, por ejemplo, esta es una de las herramientas que nosotros hemos trabajado en el Sistema Nacional de Salud en España. La herramienta está libre y está tanto en castellano como en inglés en estos momentos de libre acceso, que es la herramienta de priorización PRETEC. Si meten PRETEC en Google la van a encontrar, y como ven, bueno, pues aquí también es una herramienta que está distribuida en dominios. Esta sería población y usuarios, tecnología, y lo bueno que es una herramienta electrónica que tiene una escala de 1 a 9 y luego una ponderación de alguno de los dominios, y permite tanto establecer una puntuación de cada dominio como una puntuación ponderada en base 100. Y esto permite también dar una salida, no la voy a mostrar, pero da una salida también en formato histograma que permite comparar entre diferentes tecnologías y ofertar luego el resultado final al cliente.
El siguiente proceso que tenemos que hacer es, evidentemente, el proceso de evaluación en sí, que sería el proceso que contaríamos aquí, antes del proceso de revisión por pares. Una vez que tenemos las tecnologías priorizadas y en nuestro elemento de priorización relacionado con el tiempo y con la capacidad que tenemos para evaluar, lo que sería es evaluarla en sí, la tecnología. Existen diferentes tipos de análisis y también métodos de análisis y aquí sí que es cierto que es uno de los factores que también se muestra como relevante es cómo involucrar a compañías y productores y de qué manera y qué información nos van a poder facilitar, ¿no? La siguiente estaría también la incorporación de expertos como tal y el manejo de la incertidumbre científica. ¿Cómo podríamos manejar la incertidumbre científica? Estas van a ser las pinceladas que voy a dar en el área de evaluación. La evaluación puede ser, y muchas veces es dependiente de la inmediatez de la respuesta al cliente, y ya expliqué en el primer seminario que el cliente es el que marca, es como en casi todos los sistemas y como en casi todas las cosas que tenemos cuando tenemos un producto y tenemos un cliente que va a necesitar nuestra información, pues la evaluación también es en el mismo sentido. Y aquí la dividimos y casi todos los miembros de Euroscan coincidían en información lo que llamaríamos rápida, información lo que llamaríamos breve y información lo que llamaríamos en profundidad. La información rápida es por una necesidad de nuestro cliente inmediata, en la que tiene que tomar una decisión en un tiempo marco muy establecido. Y normalmente se puede hacer entre 24 y 36 horas. Y lo que se genera es un informe de 1 a 2 páginas que es habitualmente preparado en respuesta a una solicitud específica a un cliente o un grupo de interés concreto y lo que pretende es dar, por lo menos, información cuando se tiene que tomar una decisión. Es lo que se llamaría en el inglés, lo que llamaríamos quick and dirty, o rápido y no muy claro, ¿no? O sucio. Y con esto lo que se pretende es que aunque se tome una decisión, por lo menos que esa decisión fuera informada. No va a ser informada con la mejor calidad de información o con las mejores pruebas, pero siempre va a ser mejor un poco de información cuando se tiene que tomar una decisión inmediata que tomar una decisión sin ningún tipo de pruebas. La breve, que es la mayor parte de los sistemas concitan, es lo que llamaríamos una revisión overview, en la que se hace una revisión incompleta de la evidencia. Normalmente, bueno, también depende de la cantidad de información con la que se cuente. Se realiza entre media y 2 semanas y consta de unas 4 o 6 páginas de información. Ahí sí que se incluyen información de antecedentes de la tecnología, cómo actúa, la carga de la enfermedad, los comparadores y los estándares actuales de práctica, datos de seguridad y efectividad, datos de costes, aspectos legales, sociales, éticos y organizativos del contexto de aplicación, siempre y cuando se cuente con esa información. Y si no, se deja de alguna manera o no consta o no se ha identificado, pero en cualquier caso se informa sobre ese tipo de aspectos. Curiosamente, la mayor parte de los aspectos que se incluyen aquí son los que coinciden con si alguna vez han tenido oportunidad de acceder a la base de datos de Euroscan, son los que coinciden con los diferentes criterios que se utilizan para incluir dentro de la base de datos de Euroscan. Y finalmente, y esto sí que coincide un poco con lo que podríamos llamar un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, es cuando se hace una evaluación en profundidad. Normalmente la evaluación en profundidad tarda entre 4 y 6 meses en completarse y puede contener hasta 40 páginas. Estaríamos ya casi hablando, bueno, en algunos casos sería un informe de evaluación. No quiere decir que sea una visión sistemática completa, pero en principio sí que es una evaluación enfocada, utilizando una estrategia de búsqueda estructurada. En cuanto a los métodos, lo primero es que intentar desarrollar en el sistema un modelo de evaluación y que ese modelo sea común y que sea replicable en todos los casos. Los campos que se utilizan o una selección de ellos son los que, por ejemplo, forman parte de la base de datos de Euroscan y pueden conformar la base de un formato o modelo. Es decir, pueden ir ustedes a la base de datos de Euroscan e intentar mirar cuáles son los diferentes campos, los diferentes criterios que se utilizan para rellenar esos modelos, ¿no? Normalmente suelen estar relacionados con la información relativa a la tecnología, información relacionada con las características del paciente y el contexto, y con pruebas o evidencias que pueden sustentar la decisión política. Y finalmente también en el caso, ya dado que se trata de tecnologías nuevas y emergentes, también se realiza lo que llamaríamos una predicción del impacto de la difusión que esa tecnología puede tener en nuestros sistemas, que normalmente está relacionada con las características
de las cosas que vamos a tener que desarrollar. Además, deberíamos de diseñar o implementar una estrategia de búsqueda que asegure consistencia en la recuperación de información relevante. Y, eso sí, la exhaustividad de la búsqueda dependerá del tipo de análisis que realicemos. Si estamos hablando de un análisis breve, si estamos hablando de un análisis overview, o si estaríamos hablando de un análisis en profundidad. Y si es posible, y siempre y cuando se pueda realizar, se recomienda que se especifiquen los criterios de selección de estudios, los análisis de calidad y nivel de evidencia. Es decir, cuanto más seamos capaces de ser transparentes en nuestro proceso, nuestro sistema contará con mayor credibilidad y también tendrá mayor reproducibilidad y validez interna, inicialmente, pero también capacidad de adaptación para otros contextos, porque toda esa serie de parámetros van a poder ser utilizados por otros. O sea, una de las características fundamentales, pero también es común a la evaluación de tecnologías sanitarias en general, es el tema de la transparencia y la posible capacidad de trasladar los resultados de nuestra evaluación o nuestro análisis a otros análisis, otros contextos determinados. Involucrar a compañías o desarrolladores, la eterna pregunta es ¿hasta qué punto es necesario o no es necesario o es obligatorio incorporar a compañías, manufacturadores, desarrolladores, etcétera? Bueno, en el caso de tecnologías nuevas y emergentes, actualmente es necesario contactar con el manufacturador o desarrollador directamente para obtener información sobre el nivel de desarrollo, los planes de mercadeo, los estudios en marcha o no publicados y la información de posible coste-precio de la tecnología. Y eso es una de las cosas que desgraciadamente hay muchos casos en los cuales no podemos obtener esa información sin contar con ellos. Sirve de gran ayuda, eso sí, tener información estándar para obtener datos de la compañía o tener una hoja que pueda servirnos para contactar con la compañía o el manufacturador, que clarifique el objetivo de la información y las cuestiones que los investigadores o evaluadores necesitan contestar. Primero, porque no estamos mareando al desarrollador, y segundo, porque también se especifica cuál es el propósito de obtener esa información. En algunos casos puede ser que esa información incluso sea confidencial, pero, y ahí hago la aclaración, el documento de solicitud que debe incluir, el documento en el que mandemos al manufacturador debe incluir un apartado para que el manufacturador marque qué parte de la información que facilita es confidencial y que por tanto no puede ser manejada más que por el propio sistema de información de alerta temprana y quizá el cliente, pero no puede ser difundida porque, bueno, en el caso de tecnologías nuevas y emergentes, no quizá en el área de fármacos, pero sí en el área de diagnóstico de dispositivos médicos, los avances tecnológicos y la forma de establecer patentes es compleja y puede ser que competidores accedan a información que como buena fe ha sido recogida por un sistema público y que puede hacer que posibles competidores puedan replicar o duplicar esa tecnología. O sea que aquí sí que tenemos que ser un poco, pues bueno, tenemos que mantener una relación recíproca con el productor. La inclusión de expertos. Bueno, algunas agencias emplean expertos científicos y clínicos que facilitan información y consejo durante el proceso de evaluación. Normalmente porque son los que primero se acceden a nuevas tecnologías y de hecho ya hablamos en el proceso de identificación que hay expertos que se acercan o que llegan a los nuevos avances, pues bien porque atienden a congresos científicos donde las últimas innovaciones se presentan y quizá los profesionales de los sistemas de innovación pues o de información y alerta temprana no pueden acceder a esa información, o bien porque reciben la visita directa de los productores o manufacturadores sobre qué tecnologías van a impactar en el futuro y que por tanto van a estar en el mercado. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es incluirlo, si es posible, más de un experto para asegurar que se considera un amplio margen de puntos de vista. Es decir, no solo que es el experto en un área determinada, en nefrología, neumología, un profesional de enfermería, una persona relacionada con la ingeniería, sino intentar ver los diferentes puntos de vista porque nos van a dar aspectos que luego vamos a tener que utilizarlos en la evaluación y que nos van a dar ideas, pues por ejemplo, relacionadas con aspectos organizativos, de logística, de capacidad de compra de la tecnología, los posibles fallos que puede tener, las características y los modos o los mecanismos de acción, toda esa serie de aspectos que quizás única y exclusivamente pues contamos con profesionales sanitarios o ingenieros biomédicos o personas relacionadas con la calidad, pues no nos van a dar toda esa serie de aspectos que finalmente vamos a tener que informar y que cuanta más prueba o evidencia
evidencia recuperemos, la decisión va a estar mejor informada. Como aclaración, es determinar si un experto cuenta con conflictos y que se haga antes del proceso. Ni la mayor parte de agencias tenemos una pequeña hoja de descripción de los conflictos de interés y eso debe estar reseñado y consignado para que bueno, se pueda decir si es experto. Bueno, en cualquier caso nos interese que esté, pero ten en cuenta la salvedad de que nos puede dar una información que puede estar de alguna manera sesgada, ¿no? ¿Y cómo manejar el tema de la incertidumbre científica o las brechas de evidencia? Bueno, se puede manejar de una manera negativa o se puede manejar desde una manera positiva. Lo ideal sería que fuera manejada, en cualquier caso, siempre de una manera positiva. Sí que es cierto que cuando se busca información, sobre todo de tecnologías muy nuevas o que están bastante alejadas de acceder en el tiempo, en el horizonte temporal, de acceder al mercado, pues puede suceder que identifiquemos que existen unas amplias incertidumbres, lo que llamaríamos brechas de evidencia. O sea que el análisis puede incluir, y sería deseable, una sección de incertidumbre científica o brechas de conocimiento. De hecho, puede incluir una descripción de qué incluye dichas incertidumbres, es decir, cuáles serían los aspectos o las evidencias o las pruebas que nos faltan, y qué tipo de investigación, incluso como sugerencia, es decir, pues se debería realizar un ensayo clínico o debiéramos de cubrir determinados aspectos porque no están cubiertos, o sería deseable que se monitorizara la tecnología una vez que se haya decidido si se incorpora o no se incorpora, o no existen datos de seguridad a medio y largo plazo porque el ensayo clínico no ha tenido un horizonte temporal suficiente, o sería interesante acompañarlo de una investigación cualitativa porque se desconocen datos de la aceptabilidad por parte de los profesionales o de los pacientes sobre la tecnología. Y todas esas brechas de conocimiento son importantes porque hay sistemas, incluso, que no solo están dedicados a informar para tomar una decisión sobre incorporar o eliminar una tecnología, sino que hay sistemas que están precisamente interesados en identificar brechas de conocimiento que pueden ser desarrolladas como proyectos de investigación. Y de hecho hay sistemas de Horizon Scanning o de identificación en alerta temprana que se dedican a informar sobre esas brechas de conocimiento que pueden ser cubiertas por investigación y por tanto recibir una financiación o una inversión y que de alguna manera pueda cubrir esas brechas de conocimiento. Un ejemplo muy claro es el sistema americano, que no está relacionado con el sistema sanitario. El sistema de identificación y alerta temprano no está relacionado con el sistema sanitario, sino está relacionado con lo que llaman el NIH, del National Institute of Health, que se ocupa en financiar investigación. Es decir, el sistema de alerta temprana lo que trata es de descubrir brechas de conocimiento que son necesarias para cubrirlas con evidencia, con pruebas, y que por tanto lo que se dedica es, bueno, pues estas áreas en las cuales hay una falla, una brecha de conocimiento, nosotros lo que vamos a hacer es identificarlas para que el organismo que va a financiar investigación financie precisamente esas áreas y priorice esas áreas en las cuales hay una brecha. El siguiente, una vez que hemos finalizado la evaluación, que como ya decía tenía esas características, estaría el proceso de revisión por pares, que es un proceso similar a cualquier otro proceso científico. Lo que queremos es saber que no ha existido de alguna manera una falta o carencia de información y que pueda ser identificable o identificada, y igualmente, bueno, pues ver en qué hemos podido fallar, es decir, ponernos en el mismo plano de un par nuestro, de un sistema o de profesionales similares a nosotros y que nos puedan determinar, bueno, pues cómo poder mejorar el proceso y que nos hagan sugerencias. De hecho, en 2015, Agenas, que es la agencia central italiana de evaluación de tecnologías sanitarias, y es miembro de Euroscan, hizo un análisis de las estrategias de revisión por pares que estaban en las agencias de Euroscan. Y de hecho, en ese proceso 7 o el proceso de revisión, que puede ser en dos fases, puede ser en la parte después de priorización, que se haga una revisión por pares, si ese proceso de priorización ha sido adecuado, o posteriormente a la evaluación. Los objetivos del análisis que hizo Agenas fue recoger los detalles que se refieren a la revisión por pares de los miembros de Euroscan, y los métodos fueron una encuesta a los miembros en mayo del 2015, o sea que es una encuesta relativamente reciente. Las preguntas eran quiénes eran los que realizaban el proceso de revisión por pares, cómo se les seleccionaban, cuáles eran los aspectos críticos del proceso, qué hacían los que eran seleccionados y cómo trabajaban de alguna manera, cómo se trabajaba con ellos para finalmente identificar los aspectos críticos, como he dicho. ¿Quiénes eran o quiénes son
en estos momentos? Bueno, fundamentalmente los diferentes sistemas determinaron que eran expertos clínicos y profesionales con conocimiento específico de la tecnología y o economistas de la salud. En general, los expertos son externos a la organización, ¿vale? Aunque podrían ser profesionales de la organización propia no involucrados en la evaluación concreta. También se podían utilizar expertos externos que pertenecen al sistema o al sector sanitario, aunque no fueran profesionales de la salud, o expertos también relacionados con la academia, es decir, personas que trabajan en la universidad o personas que trabajan relacionadas con la generación científica o sociedades científicas como tal. Los expertos, lo que se veía en la mayor parte de los casos, eran en general nacionales, lo cual también tiene una lógica porque son conocedores también del contexto. Y en algunos casos esos expertos eran combinados con expertos internacionales, sobre todo en determinadas áreas, como podían ser, por ejemplo, áreas muy potentes como el área de la ética, el área de los marcos legales, áreas relacionadas no tanto con el contexto local, pero con un perfil más digamos, global o holístico. ¿Cómo se seleccionaban? Bueno, normalmente se les contacta directamente y normalmente se identifican a través de gente que haya publicado o profesionales que hayan publicado algo en ese área determinado o que trabajen en ese área en concreto. También se utilizaban, y evidentemente todos utilizamos expertos, lo que llamamos expertos amigos, serían aquellos que han colaborado y respondían previamente y eran los que primeramente eran considerados o priorizados. Y en algunas organizaciones se tenían incluso bases de datos de revisores. Concretamente, en nuestro caso, utilizamos una base de datos de revisores que es como llevamos trabajando casi en el área de evaluación temprana, con el sistema de información y alerta temprana, durante los últimos 17 años, pues ya contamos con una serie de expertos, algunos ya se han retirado porque bueno, ya han acabado su periodo laboral, pero muchos de ellos continúan dentro de esa base de datos. Y ya vemos que hay algunos revisores incluso que son los que mejor responden. Y ya hemos visto, pues bueno, serían los expertos, por así decirlo. La otra es que no hay criterios explícitos en la selección de expertos, pero las competencias en el campo de interés son evaluadas sobre la base de cada paso. Por ejemplo, mediante la revisión de casos anteriores. Pues quien tiene un alto nivel de expertizaje en el área de oftalmología, pues en nuestra área, pues nosotros ya hemos identificado, en nuestra región ya hemos identificado 2 o 3 expertos que habitualmente nos responden, que aparte suelen ser los que suelen ir a foros internacionales, que están son muy conocedores de ese área de conocimiento, etcétera, y aparte que pues bueno, pues que nos responden en el tiempo, porque otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta que es que la revisión por pares pues también ocupa un tiempo y eso puede hacer que limite el trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues los expertos en general son preguntados para revisar el último borrador antes de la publicación y en algunos casos ellos están de alguna manera involucrados de manera temprana en la definición del protocolo de investigación. ¿Y cuánto dura el proceso de revisión por pares? Pues varía un poco entre las diferentes organizaciones, pero aquí se ve que podríamos encontrar desde 3 a 6 horas, cosa que es bastante complejo de hacerlo. Eso tendría que ser un proceso sobre todo de evaluación, lo que veíamos antes, corta. Normalmente suele ser una semana, 2 semanas, 3 semanas como mucho, y también ahí tenemos una limitación temporal de la respuesta que tenemos que darle al cliente, ¿no? ¿Y cómo trabajan? Bueno, los comentarios se incluyen por consenso y se realizan repetidas discusiones con los revisores, de tal manera que haya lo que llamaríamos un fit and back, ¿no? Se hace una auditoría de las sugerencias que hacen los expertos y como en cualquier otro proceso de revisión por pares, como sucede en las revistas científicas, pues se hace un trabajo de repetidas discusiones con los revisores para llegar al documento final. Y la otra es, sí que se ha visto, es que en general los contactos son gestionados por los autores y la secretaría y de manera electrónica o por teléfono. En algunos casos existen reuniones cara a cara, pero y bueno, muchas veces por la lejanía territorial o por la capacidad que se tiene por las agendas complicadas y por no dilatar mucho el proceso, en general la gestión se hace de manera electrónica por teléfono. Los expertos son reconocidos, salvo que ellos deseen no aparecer en los informes, dependiendo de la organización y el deseo de los propios expertos. Y
Obviamente, y al igual que sucede en cualquier otra revisión por pares, los expertos tienen que declarar sus conflictos de interés. ¿Cuáles son los aspectos críticos? Bueno, aquí está un poco determinado lo que referían diferentes organizaciones, pero referían con encontrar los expertos, vamos a decir, adecuados, de alguna manera, gestionar los comentarios de los revisores, sobre todo el tira y afloja entre el revisor y el evaluador, sobre qué incorporar y qué no incorporar, y la otra era el recoger de manera adecuada los conflictos de interés. Como conclusiones generales podemos decir que los expertos eran en general externos, nacionales y del sistema sanitario, que eran seleccionados por llamada directa y solicitados en base a su capacidad y competencia en el área de estudio, y los expertos evalúan el borrador antes de la publicación y sus comentarios son gestionados por consenso, normalmente mediante email, teléfono y raramente cara a cara. Finalmente, los expertos eran reconocidos en el informe final y se les solicitaba el conflicto de interés antes de la revisión. Y el aspecto más crucial es encontrar al experto, vamos a decir, adecuado, ¿no? Al experto más adecuado. No podemos acabar sin hablar de diseminación. Nadie que haga ninguna labor de divulgación, y máxime cuando estamos hablando de labor de divulgación o de información que está relacionada con la toma de decisiones, va a poder hacer nada si no disemina de manera adecuada. Este sería el proceso 8, el proceso de diseminación. Y aquí podemos ver en general cómo la comunicación y una adecuada comunicación sería clave para cualquier proceso de transmisión, y que ese proceso de transmisión tenga influencia e impacte en la toma de decisiones. Y aquí vemos que es crucial. Y aquí sí que es, pues tanto a qué audiencia la dirigimos, de qué manera le vamos a dirigir, cuánta cantidad de información le vamos a facilitar, y eso va a ser muy dependiente de lo que decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que supone? Bueno, la primera, definir los grupos diana, es decir, a quién les vamos a enviar la información. Pueden ser profesionales clínicos, pueden ser pacientes, pueden ser organizaciones de provisión de salud, pueden ser tomadores de decisiones a nivel gubernamental, pueden ser pagadores, pueden ser agencias de evaluación, pueden ser investigadores biomédicos, pueden ser otras agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, pueden ser, como decía antes, otro de los posibles clientes podría ser aquellos que financian investigación y que hemos identificado brechas. Podría ser la industria, si hay un sistema que está relacionado con identificar áreas de inversión, que también podría ser. Pueden ser profesionales, pueden ser instituciones académicas, o puede ser el público en general. También tenemos que tener en cuenta que uno de nuestros clientes, sobre todo estamos trabajando para lo público, podría ser la ciudadanía. La siguiente que debemos de definir, una vez que hemos identificado la audiencia diana, deberíamos definir la circulación. Si vamos a hacer información restringida, si vamos a hacer información limitada, es decir, vamos a publicar una parte de la información va a ser pública y otra parte de la información va a ser, digamos, más cubierta, o si vamos a hacer una información totalmente abierta, ¿no? En nuestros casos, en general, se hacen informaciones abiertas porque evidentemente trabajamos para lo público y como tal se nos demanda. La tercera estrategia sería cuáles serían las estrategias de implementación, y van a estar relacionadas fundamentalmente con cuál es primero la circulación y con la audiencia diana. Y hay varias estrategias, pues materiales dirigidos al paciente, materiales dirigidos a los profesionales sanitarios, materiales dirigidos a institución o materiales dirigidos al público, y cada uno va a tener sus propias especificaciones. Y no solo eso, incluso sus propios formatos y sus propias cantidades. O sea, probablemente si nosotros estamos intentando mandar una información sobre una recomendación o no de una tecnología nueva, sobre si va a ser reembolsada o no, pues muy probablemente si la vamos a orientar por ejemplo, a un ministro de salud o a un director general, en ningún caso le vamos a mandar un informe de 70 o 80 folios, porque normalmente su tiempo es ilimitado. O sea que probablemente vamos a tener que circunscribirnos a cuáles son las áreas mayores, y probablemente con una información en una hoja va a ser suficiente, ¿no? La siguiente que tenemos que definir son los medios, y también muchas veces la propia audiencia diana ya nos establece qué tipo de medios vamos a poder utilizar. Si van a ser medios impresos, que cada vez se están eliminando más, si van a ser medios electrónicos, y quizás son los medios que más se están utilizando. Y de hecho nosotros ya hemos empezado a trabajar, muchas de las agencias de Euroscan hemos empezado a trabajar con redes sociales, tuiteamos la información, tenemos páginas Facebook, etcétera, etcétera, o blogueamos en algunos casos, o si vamos a transmitir en algunos congresos científicos, y lo vamos a hacer de manera oral.
Es decir, pues presentaciones en congresos científicos, charlas en centros hospitalarios, presentaciones en centros de atención primaria, etcétera, etcétera. Y ahí sí que vamos a tener en cuenta cuáles son la capacidad que tenemos, por una parte de personal y por la otra parte cursos que tenemos. Va a haber que hacer un presupuesto, cuáles son las características de nuestros profesionales que forman parte del sistema de información y alerta temprana y cuáles son los materiales que vamos a hacer. Y finalmente lo que tendríamos que hacer es una evaluación de los informes y de la diseminación. Además de eso, no solo eso, además también tendríamos que saber cómo se puede gestionar. Es decir, necesitamos saber cómo se toman las decisiones en nuestro contexto, quién está directamente involucrado, porque hay veces que podemos fallar no conociendo nuestro sistema, a quién le dirigimos la información y por qué. Y la otra es que tenemos que tener en cuenta a quién se debe informar, y dependiendo del contexto al que nosotros y de los clientes que tengamos, pues deberemos informar a los afectados directamente, a aquellos que van a influir en el proceso, o aquellos que están haciendo lobby y que están generando que difunda más rápido o más lento. Entonces, esas cosas las tendremos que tener en cuenta de cara a establecer nuestra diseminación. Por tanto, el contexto es muy importante, y el contexto y sus características, tanto las organizativas como las sociales como las culturales. Pues hay aspectos que hay que tener cuidado sobre determinadas tecnologías o informaciones que estamos transmitiendo. Y uno de los consejos van a ser que sería deseable incluir los grupos de interés y la sociedad en su conjunto, sobre todo si estamos hablando de sistemas públicos. Recordar, y esta es una de las cosas que yo creo que la frase de Charles Darwin es buena, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y en este caso sería la diseminación, sería un ejemplo claro. Es decir, si conseguimos entender nuestro contexto suficientemente, también vamos a poder dar respuesta de una manera más adecuada. Acabar con el proceso de actualización de la información, que es uno de las características, sobre todo si estamos hablando de tecnologías nuevas y emergentes con poca información que pueda usarse. Una de las características es hasta cuánto debemos de actualizar la información, porque puede ser que aparezca información nueva y que supere a lo que nosotros hemos conseguido recuperar. Sería el proceso 9, la actualización de la información y, por tanto, el proceso final antes de la evaluación de todo el proceso. No todos los sistemas de información y alerta temprana actualizan la información, eso sí es cierto, una vez de que el informe se ha completado. Y debido a la naturaleza de la evaluación temprana y la información utilizada suele ser incompleta y dinámica, es decir, no puede ser que cuando nosotros hagamos la evaluación, y sobre todo si tenemos un horizonte temporal hasta el mercado bastante amplio, es probable que la información que nosotros facilitemos a lo largo de ese proceso se modifique, aumente la cantidad de información que tengamos antes de que la tecnología sea completamente implementada. En algunos casos la información se actualiza y se le ofrece información a los usuarios, y en otras ocasiones es necesario considerar la reevaluación para incluir nueva información. Incluso en algunos casos se reevalúan completamente la tecnología, porque hay tanta información que se ha conseguido sobre esa nueva tecnología que hace que el informe, digamos, que sería obsoleto y por tanto habría que rehacerlo entero. ¿Cuándo se debe de renovar la información? Bueno, pues cuando los grupos de interés tengan una especial necesidad de nuevos estudios o de conocer qué sucede con la tecnología prometedora previa a que sea autorizada, o cuando hay resultados adicionales de investigación e información de estudios de monitorización sobre algunas tecnologías nuevas emergentes y esos resultados estén disponibles, de tal manera que impacten de una manera fundamental sobre las características de la información que nosotros estemos facilitando. Y con esto cerraría la presentación que quisiera hacer hoy y evidentemente estoy abierto a cualquier pregunta que quisieran ustedes hacer. Y muchas gracias tanto a Pajo como a Euroscan por el interés en poder compartir este tipo de información. Muchísimas gracias, Iñaki. Soy Francisco, que acabo no he tenido ocasión de presentarme antes. Como dijimos anteriormente, si alguno tiene alguna pregunta por hacer, por favor, adelante. Pueden, si quieren, ponerla directamente por el chat o pueden poner por el chat y les habilitamos el micrófono, como ustedes prefieran. Muchas gracias, Iñaki, por la presentación muy clara y comprensiva. Muchas gracias, Roberto, también por su colaboración y su participación.
Bueno, si no hay ninguna pregunta del público por ahora, yo, Iñaki, quería hacer una pregunta. Quisiera pedirte si pudieras darnos un poco más de detalles acerca de la incorporación de pacientes en el proceso de priorización. Es un proceso que puede ser complejo, no sé cómo lo han abordado ustedes, si pudieras darnos un poco de detalles a ese respecto. Bueno, es una pregunta muy relevante, sobre todo porque clásicamente, bueno, por las dificultades que existía, primero por la capacidad personal que tenían en general casi todas las agencias que se dedicaban a la información alerta temprana, bastante tenían con hacer la propia identificación de tecnologías y evaluación como tal y dar información como para en los procesos de evaluación como tal incorporar a los pacientes. Yo creo que a lo largo del tiempo se ha convertido en un marchamo de calidad y en una forma de establecer que los sistemas de alguna manera se preocupan, y yo creo que también ha sido una evolución de la propia sociedad como tal, que ha demandado que dado que somos sistemas en general, bueno, en el caso de Euroscan, todos públicos, y que luego tenemos que dar de alguna manera también cuenta tanto a los tomadores de decisiones como a la ciudadanía, que finalmente son la que nos paga, que la incorporación de la voz de la sociedad, y en este caso no ya hablaríamos solo de pacientes, sino también hablaríamos de ciudadanos en los procesos, sobre todo de priorización y evaluación, revisión por pares, se está volviendo un marchamo de calidad y una necesidad constante. Yo creo que hay varios ejercicios que han comenzado en este sentido para incorporar la voz del paciente y la voz de la ciudadanía. La experiencia que hemos tenido los diferentes miembros de Euroscan es que en principio es compleja, sobre todo si hemos incorporado, en el proceso de revisión, si hemos incorporado pacientes sobre tecnologías que están abordando patologías sobre las cuales bueno, ellos tienen de alguna manera algún interés. Yo creo que la incorporación de esos pacientes tiene más interés en el área de revisión por pares, es decir, qué cosas o qué aspectos te has dejado en la evaluación y que, por tanto, pues la visión del paciente o asociaciones de pacientes, sobre todo, igual que en el caso de otros expertos, determinando claramente el conflicto de interés, es muy interesante. En el caso de la priorización, aquí lo mismo que hemos dicho en el caso de los manufacturadores o productores de tecnologías es complicado por el manejo o la gestión de los conflictos de interés. Lo mismo pasa con los pacientes y por eso, en general, la mayor parte de los sistemas lo que tienen es pacientes expertos, que no estaríamos hablando de una patología concreta, o si esa patología concreta se incluye, pues digamos, esos pacientes deberían de estar en silencio porque tienen conflicto de interés. Y por tanto lo que yo diría es intentar buscar pacientes o ciudadanos, incluso en algunos casos nosotros estamos valorando la inclusión de ciudadanos dentro de los procesos de priorización, porque es una voz de finalmente a dónde se va a incorporar y dónde se van a destinar los recursos de la evaluación como tal. Y finalmente, evidentemente, el proceso de evaluación no es un proceso libre de ninguna connotación ética, y la selección o la priorización de tecnologías para ser evaluadas pues ya tiene una connotación ética importante. Es decir, ¿por qué evaluamos una tecnología y no estamos evaluando otra? ¿Por qué damos información sobre unas tecnologías y no estamos evaluando otras? Entonces, esa connotación sobre la base de los profesionales sanitarios y sobre todo de la ciudadanía como velador de a dónde se recurren los recursos o dónde se implementan los recursos es fundamental. Y yo creo que casi todos los procesos y los sistemas de identificación de alerta temprana maduros están intentando abordar cómo incorporar, sobre todo en las dos fases que he dicho, en la fase de priorización, algunas veces en la fase también de identificación, aunque es más difícil por el acceso a la tecnología, y en la segunda fase que es fundamental también es en la revisión por pares. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu respuesta, la verdad que muy clara. Tenemos una pregunta de Giovanni Guevara. Giovanni nos dice, si la priorización tiene en cuenta el impacto económico de la tecnología, ¿se debe hacer previamente una evaluación económica? Gracias, Giovanni, por tu pregunta. Bueno, la pregunta tiene su miga, Giovanni, y bueno, contestaríamos, hombre, lo ideal sería poder hacer una evaluación económica.
pero la mayor parte de los casos lo que llegamos, sobre todo si no se trata de un fármaco, en el cual quizás los sistemas de regulación son mucho más establecidos e incluso va a poder tenerse datos de eficacia y seguridad de una manera clara, aunque sea sobre ensayos clínicos. Y sí que, bueno, pues idealmente el problema que va a poder existir es la incorporación de otros aspectos directos de impacto sobre el sistema, como podrían ser aspectos organizativos, horas de dedicación de profesionales si se trata de un dispositivo médico, expertización, que eso también habría que meterlo en el modelo económico, etcétera, etcétera. En general, el problema que existe con muchos dispositivos médicos y con algunos fármacos también es la cantidad de información que tenemos para hacer un modelo económico. Y en muchos casos tampoco disponemos, incluso, dependiendo de la información y el horizonte temporal en el que nos manejamos, incluso hay veces que no disponemos incluso del precio de salida al mercado de la tecnología. O sea que lo que normalmente se suele dar es, en el área de costes, se suele dar coste estimado de la tecnología y posible impacto sobre la cantidad de pacientes y profesionales que pueden estar involucrados en el proceso. Es decir, se hacen una serie de estimaciones para poder decir hasta qué punto esa tecnología va a impactar, cuántos pacientes pueden estar involucrados en los tratamientos o en los diagnósticos o la gestión y la cantidad de profesionales que pueden estar involucrados, y para hacer una especie de estimación económica, porque, como ya decía, si incluso el propio manufacturador, y si lo identificamos la tecnología en un estadio de desarrollo muy, muy temprano, puede ser que incluso no tenga idea de cuál va a ser el precio de lanzamiento al mercado. O sea que lo que se hacen es estimaciones de estimación de cuál puede ser el precio, estimación de la cantidad de pacientes que pueden estar cubiertos por dicha tecnología y los costes supuestos en el sistema sanitario. O sea que hay veces que cuanto más cercanos estemos al lanzamiento, todas esas incertidumbres serán menores. Cuanto más alejados estemos del lanzamiento al mercado, esas incertidumbres van a ser mayores y, por tanto, bueno, pues la capacidad o el nivel de información que vamos a poder facilitar al tomador de decisiones va a ser más baja. Muchas gracias, Iñaki, por tu respuesta. Gracias, Giovanni, también por la pregunta. Si alguien más dice, Giovanni, gracias, entendí muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Aquí algunos han puesto signos de pregunta, pero no sé si estaban de antes o no sé, Andrea Basagoitia, María Dantas. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden poner en el chat o les podemos habilitar el micrófono, como prefieran. Si no, mientras, Iñaki, otra pregunta que yo quería hacer es acerca del carácter público o privado de los informes finales y la difusión de los mismos. Y no sé si nos puedes contar un poco más acerca de esto, si se puede acceder a los informes finales, si nos puedes comentar algunos detalles acerca de esto. Bien, la pregunta también es muy, muy, muy relevante y es una de las amplias discusiones que tenemos también dentro de Euroscan. Bueno, una de las características está relacionada con hasta qué punto la información que recibimos es confidencial o no es confidencial. En general, nosotros trabajamos en sistemas públicos y lo que se pretende es que la información sea lo más abierta posible y lo más pública posible. Nos podemos encontrar, sobre todo si estamos recibiendo información directa de manufacturadores, que parte de la información, y ya decía que ahí sí que suele ser muy característico de dispositivos médicos y pruebas diagnósticas, en las cuales las patentes tienen sus dificultades, y puede ser que la emisión de información pueda hacer que un competidor pueda utilizar esa información para digamos, duplicarla o recoger una patente o hacerlo más rápido por su capacidad o lo que fuera. Ahí sí que tenemos que tener en cuenta, pues, yo creo que como ejemplo se puede utilizar la base de datos de Euroscan, en la que la mayor parte de la información es pública, casi el 80 al 90% de la información es pública. Hay una parte de la información que es privada y solo es para miembros de Euroscan. ¿Por qué? Porque está obtenida por métodos, como decía antes, de relación directa con manufacturador o relación directa con sistema sanitario sobre una serie de datos que digamos no pueden ser públicos por problemas de confidencialidad, tanto a nivel de los datos privados como a nivel de los datos, digamos, obtenidos de sistemas, ¿no? Entonces, esa parte, pues quizá yo creo que a la larga probablemente, pues y sobre todo si estamos hablando de sistemas lo suficientemente maduros, pues cada vez van a ser más públicas. Y de hecho, en nuestra experiencia,
al inicio quizá había mucha más información que se daba de alguna manera en el cajón. Es decir, en el cajón me refiero que servía para compartir con el tomador de decisión, pero que finalmente no se lanzaba a lo público. Y sin embargo, ahora yo creo que cada vez más incluso los tomadores de decisiones, y el ejemplo claro es nuestro sistema, en el cual pues en estos momentos tenemos una página de Facebook en la que podemos incluir la información que estamos publicando, o incluso cuando estamos lanzando una ficha tecnológica podemos tuitearla, y de hecho en el caso de las agencias del Sistema Nacional de Salud en España retuiteamos, con lo cual bueno, pues esa información casi que se hace viral, ¿no? Yo creo que sería un poco el intentar hacer un poco de balance entre lo que puede ser público y lo que puede ser privado, y como ya decía, pues el balance también con aquellas áreas en las cuales pues podemos ver que quizá la información confidencial puede generar un problema, ¿no? Sobre todo cuando estamos manejando información confidencial. No quizá tanto de grandes manufacturadores, pero en muchos casos hay muchas tecnologías, sobre todo dispositivos médicos y pruebas diagnósticas, que están relacionadas con pequeñas y medianas empresas, o lo que llamamos nosotros pymes, o small and medium enterprises. Y entonces, el que un competidor con mayor capacidad de inversión pueda acceder a determinada información, le pueda resultar útil, y encima la evaluación estamos diciendo que esa tecnología puede ser recomendable, y entonces llega un competidor y copia, pues puede ser un problema, claro. Muchas gracias, Iñaki, por tu respuesta. Aprovecho para decirles estamos haciendo muchas preguntas sobre si va a estar el webinar disponible. El webinar va a estar disponible en la página web de Redetza, www.redetza.org. También la sesión anterior ya está disponible. Lo mismo que todos los webinars anteriores de Redetza están disponibles en la página. Tenemos una pregunta de Iván Solís. Gracias, Iván, por tu pregunta. Dice, en su experiencia sobre diferentes tipos de evaluación, rápida, breve, en profundidad, ¿cuál es la cantidad de profesionales involucrados en cada uno de ellos y cuál es su perfil? Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Bueno, todo es dependiente de del tipo de producto, como decía Iván, si va a ser breve, si va a ser, digamos, un overview, o va a ser en profundidad. También va a ser dependiente del tiempo. En general, para una en profundidad sería parecido a lo que podríamos decir para un informe de evaluación de tecnologías sanitarias completo. Normalmente sería pues un profesional de la información y la comunicación que nos recupere la información, luego un evaluador que haga la síntesis, la recuperación, la lectura crítica, etcétera. Y en algunos casos, y si hay que incluir, por ejemplo, aspectos éticos o legales o organizativos, quizá alguna asesoría externa. O sea que en uno en profundidad igual al final pueden estar involucradas 3-4 personas normalmente. En un informe, lo que llamaríamos overview, pues normalmente suelen ser 2 personas claves. Estaría por una parte el buscador de información, o el especialista en la información y la comunicación, que es el que hace la búsqueda de información, la estrategia de búsqueda, y que finalmente presenta la evidencia al evaluador. Y luego un evaluador, que es el que va a hacer la síntesis de esa información, la lectura crítica igualmente, y que va a presentar la información y el informe final. Luego, bueno, podría ser que en algún caso igual habría que incorporar algún experto. Y en el caso de informes breves, normalmente casi son manejadas por una persona. O sea, en el caso de los informes en los cuales se ocupan 24-36 horas, que a veces puede ser el mismo especialista en la información y la comunicación, que simplemente es buscar información y prácticamente casi sin digerirla, presentarla de una manera formateada al cliente, ¿no? Y en algunos casos, pues, o bien es el evaluador el que lo hace, o bien es el especialista de información. Depende de la profundidad y la información que se pueda obtener. Y evidentemente, bueno, pues personas que trabajan para un sistema de información en alerta temprana o por una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias adquieren destrezas suficientes como para hacer lo que llamaríamos el informe breve, el 24 y 36 horas, y casi es intercambiable. O sea que podríamos decir, un informe breve, una persona, máximo 2, un informe medio overview, 2, como máximo 3, y quizá el informe en profundidad, pues ya estaríamos hablando de 4 o 5 personas las involucradas, y en algunos casos incluso expertos externos, ¿no? Gracias, Iñaki. Como verás, está generando mucho interés. Tenemos otra pregunta más, en este caso de Giovanni Guevara. Giovanni pregunta, ¿cómo obtienen información sobre las tecnologías que están siendo evaluadas por las autoridades regulatorias europeas o incluso de otros continentes?
Gracias, Giovanni, por la pregunta. Bueno, en el caso de la Agencia Europea del Medicamento, la información normalmente suele ser de libre acceso, de cuáles son las cosas que están evaluando. En algunas colaboraciones ya accedemos a información temprana incluso sobre las evaluaciones por relación directa, con contacto directo, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento o con los organismos notificadores. De hecho, en el caso de Euroscan, nosotros accedemos a nivel europeo a una base de datos de dispositivos que han solicitado el acceso, o sea, el cuño CE, y en algunos casos de la información parcial. Sí que es cierto que no llegamos a toda la información, pero sí que luego lo que tratamos es, una vez que se ha obtenido la información parcial, es intentar contactar con el propio manufacturador, que normalmente está deseando de proveerte la información, sobre todo si ha recibido el marcado CE. Y en el caso de la FDA sucede algo parecido. Es aquella información que está pública, pues evidentemente es contacto directo. En algunos casos sí que conocemos información por contacto con la FDA de qué evaluaciones están en marcha y cuáles son los resultados parciales, siempre y cuando puedan ser públicos. Normalmente ahí sí que tratamos de no ser, y la FDA también yo creo que es bastante exquisita en no facilitar información confidencial. Y luego tenemos la suerte de que trabajamos, en Euroscan trabajamos con dos grandes también centros reguladores de alta tecnología, como pues por ejemplo el sistema canadiense o el sistema australiano de amplio acceso, y los propios miembros de Euroscan nos dan información facilitada de cuál ha sido la decisión regulatoria en esos países. Con lo cual, combinando FDA con TIVAC en el caso de Australia, o la agencia reguladora en el caso de Canadá, más el mercado CE, pues ya te da un poco perspectiva, sobre todo en dispositivos médicos, de cuáles son las disposiciones y cómo se ha tratado. Y en general están bastante alineados en cuanto a las directrices de acceso al mercado. Sí que es cierto que ha habido un desalineamiento, por ejemplo, entre lo que podríamos llamar la actividad regulatoria en Europa, sobre todo a nivel de dispositivos médicos, y la decisión en el caso de FDA. Quizá porque FDA tiene mucha más visión de acceso al mercado para el reembolso, no por parte del sistema sanitario, pero sí por parte de compañías aseguradoras, etcétera. Y en el caso europeo simplemente es un acceso al mercado, y hay veces que fallan datos, sobre todo en dispositivos médicos, sobre todo de eficacia. Sí que hay de mecanismo de acción y de seguridad, que es lo que fundamentalmente preocupa para poder dar la autorización de acceso. Es decir, aspectos de seguridad son cruciales, aspectos de mecanismo de acción también son cruciales, pero sí que muchas veces nos faltan datos de eficacia, sobre todo en dispositivos médicos, sobre todo en los no implantables. Y eso, pero como ya decía, llevamos trabajando a lo largo de los años y hay bases de datos concretas. Bueno, otra de las cosas que también sería de interés también abrir en este caso es el tema de que cada vez más, y aparte ahora ya empieza a haber un consenso, la información de ensayos clínicos está cada vez más libre, y hay una exigencia por parte de la mayor parte de las autoridades de que los ensayos clínicos en marcha empiecen a tener que ser, primero, registrados en bases de datos de ensayos clínicos, y segundo, que tienen que compartir los resultados parciales. Con lo cual, lo que antes nos costaba muchísimo más de recopilar, y no cuento más cuando las bases de datos todavía electrónicas eran una entelequia, pues cada vez más ese tipo de cosas accedemos a la información. Y nos ha resultado de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Iñaki. La verdad que muy detalladas todas tus respuestas. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Alexandre, si quieres hacer algún comentario para finalizar. Sí, muchas gracias, Francisco. Excelente, quería agradecer a Iñaki, por supuesto Roberta también por la participación en estas dos sesiones de Redepsa. Realmente me parece que fueron muy útiles, muy productivas, exitosas, y sin duda tuvimos una participación bastante significativa los 2 días. Y además esto después se disemina por nuestro sitio, enviamos los enlaces para la grabación, también tenemos un canal en YouTube,
en que esto se queda disponible. Entonces, después, mucho más personas van a tener acceso a las presentaciones. Pero más que las presentaciones y compartir esta experiencia de Euroscan con los miembros de Redetza, estoy seguro que esta actividad es un primer paso para una colaboración entre las dos redes, ¿no? Y como saben, ya hemos hablado de eso en nuestras reuniones de Redetza. Ya hace algunos meses estamos está en discusión un memorando de entendimientos en que formalizamos, ¿no? La colaboración, que vamos a formalizar la colaboración entre las dos redes. Ya el documento ya fue bien, ya está en proceso, yo diría, final, ahora aquí de evaluación por la OPS como secretaría de Redetza, y ya fue revisado por la área legal, está en revisión ahora por la área de relaciones internacionales. Esperamos que en las próximas semanas ya tengamos ese clearance y podamos tener la versión final para compartir con todos y ojalá podamos firmarla en las próximas semanas, quizás en la reunión de HTA en Japón, vamos a ver. Entonces, esto nos alegra, ¿no? Porque es una formalización. No necesitamos obligatoriamente una formalización, pero es importante tener un marco, ¿no? de colaboración entre las dos redes que nos permita después hacer los proyectos, todo el tema del toolkit, ¿no? Adaptación de esto para la realidad aquí de la región. Entonces, estoy seguro que esos dos webinars fueron una inauguración de una colaboración, sin duda va a ser muy importante para las dos redes. Bien, quería, antes de pasar la palabra a Iñaki y Roberta para las despedidas, quería una vez más agradecer a todos los miembros de Redetza y algunos invitados que no son miembros efectivos, pero están participando de la sesión, que como saben, las sesiones de webinar son abiertas para también no miembros. Agradecer a todos que están aquí en la sala, yo veo muchos, no voy a nombrar a todos porque son muchos y puedo olvidarme de alguien, entonces tenemos ya aquí 35 conexiones, pero sin duda mucho más personas conectadas, y agradecer la atención de todos y la participación en más de este webinar. Agradecer también a Francisco por toda la organización, muchas gracias Francisco por todo el trabajo, y por supuesto a Iñaki por las presentaciones y a Roberto por todo el apoyo y por toda la coordinación. Entonces, mis agradecimientos, deseo a todos un excelente fin de día y un excelente fin de semana también, y paso entonces la palabra a Iñaki y a Roberta para las despedidas. Muchas gracias. Muchas gracias a Alexander y a Francisco por la organización del webinar y a Iñaki por la presentación muy clara y comprensiva, y a todos por vuestra participación. I would like to say a couple of words in English, especially for Alexander. I thank you very much for your effort for the MOU. I really would like to continue this cooperation, and I think that these two, let's say, experiences through the webinar are only the beginning of our collaboration. I think that this is a real opportunity to learn a lot from each other, and particularly for Euroscan to have the possibility to cope with the problems and the needs from Latin America is really important. Thank you. Thank you a lot to both of you and to the participants to this webinar. Iñaki. Gracias Roberta por hacer el esfuerzo de hablar en castellano o en español.
que es yo creo que va a ser también muy apreciado por parte de los miembros de Redetxa. La otra es, agradecer tanto a Francisco por haber facilitado los aspectos técnicos y a Alexander por facilitarnos abrirnos la puerta o la ventana a que podamos difundir nuestra información y el trabajo que hacemos, que finalmente esperemos que redunde, y como ya decía, está dentro de la misión y la visión que tiene la red Euroscan de transmisión de la información, compartir y de alguna manera también explotar y ser capaces de hacer también, pues de alguna manera compararnos con nuestros pares para poder mejorar nuestros procesos, y que sin duda de otra manera pues sería bastante difícil. Luego también me gustaría agradecer a los asistentes por haber aguantado estoicamente mi presentación, y en algunos casos pues puedo decir que en algunos casos he leído gente conocida y a la cual aprecio mucho, y veo que algunos de ellos también me aprecian, con lo cual doble agradecimiento, ¿no? Y espero que por lo menos este webinar y otros que podamos establecer en el futuro sean, digamos, el inicio de una colaboración fructífera para todos, y que sirva para que nuestros sistemas finalmente y la ciudadanía a la cual damos servicio, que yo creo que es trascendental, mejoren como sistema, no ya nuestras propias capacidades como evaluadores, sino también nuestras propias capacidades como sistemas, dar respuesta al ciudadano para gestionar los sistemas sanitarios de una manera mejor y obtener mejores resultados de salud, que yo creo que es para lo que finalmente estamos. Y eso nos puede suponer el mejorar, no ya tanto como sistema, sino como personas. Y sin más, aprovecho para dar un abrazo a todos, y que espero que algunos de vosotros lo pueda hacer física en algún punto a lo largo de este año, y si es posible, pues en el caso de algunos de vosotros en Tokio. Nada, un abrazo, buenas tardes y buenos días a algunos de vosotros, y gracias por todo, y como decía, nos vemos. Muchas gracias una vez más, Iñaki, Roberta, a todos los miembros de Redetxa. Muchas gracias, Francisco, y una vez más, excelente día y fin de semana, y quedamos en contacto. Sin duda vamos a tener mucho que hacer en conjunto. Gracias por todo. Chao.